Buenas tardes a todos, mi nombre es Dejinet Fernández y junto con mi compañera Karen Lisset Aramburo vamos entonces a explicar el caso de Marta, quien sufre un trastorno obsesivo por celotipia, el cual va a ser tratado a través de la terapia sistémica de Milán. Bueno, como mi compañera ya les habló un poco acerca de las directrices, de las técnicas, de los principios y las leyes de la terapia sistémica de Milán, entonces voy a iniciar dando respuesta a una de las preguntas del parcial que corresponde a los modelos mentales de Marta. Entonces, empiezo por explicar que un modelo mental es una imagen, un supuesto, una historia que se crea en nuestras mentes acerca de nosotros mismos, de las demás personas, de las instituciones, del contexto en general. Entonces son unas ideas que se crean en nuestras mentes y que delimitan nuestra manera de percibir la realidad y nuestra manera de actuar. Entonces, estos modelos mentales se forman a través de la herencia genética, de la educación, de nuestras experiencias, de unos procesos selectivos de nuestra memoria y también se forman entonces a través de nuestra interacción cultural, ¿sí? De la cultura, de la sociedad, ¿sí? De todas estas experiencias que tenemos a lo largo de la vida y vamos desarrollando estos modelos mentales. Entonces, como les dije, estos modelos mentales delimitan nuestra manera de percibir la realidad y nuestra manera de actuar. En Marta encontramos unos modelos mentales de desconfianza, de baja autoestima, de inseguridad e inclusive de tristeza y de depresión. ¿Por qué? Porque este problema que ella vivía, pues obviamente no le permitía tener una tranquilidad y un buen desarrollo a nivel de pareja, una buena relación. Entonces, he aquí estos modelos mentales tan importantes, ¿sí? En cada persona y que en Marta pues eran unos modelos mentales de desconfianza, como les digo, que les generaba una gran intranquilidad y una mala relación con su esposo a pesar de encontrarse en ellos algo fundamental como es el amor. La terapia entonces sistémica de Milán, entonces la hicimos o la intervención pues que se hizo en Marta es de la siguiente forma. El primer contacto que se establece es la petición de consulta generada por Marta. En esta petición de consulta de manera telefónica se recogen los datos básicos de ella y de su esposo. Datos básicos muy importantes que permiten establecer una hipótesis inicial de los comportamientos y de los, digamos, significados o patrones que inciden en este patrón circular del problema o del síntoma. Entonces, con estos datos, de manera telefónica, se construye una hipótesis inicial. ¿Qué se hace entonces en la primera sección? En la primera sección lo ideal es que Marta estuviera acompañada de su esposo. Bueno, en la primera sesión no pasa así, Marta decide ir sola, lo cual se respeta. En la segunda sesión ya va en compañía de su esposo porque reconoce la gran importancia de hacer esta terapia junto con él. ¿Qué es importante entonces en estas sesiones? Primero, recoger información. Que el paciente índice y su esposo, su cónyuge, describan el problema, ¿sí? Desde sus propios significados, desde sus propias percepciones, lo describan y lo identifiquen. Es recoger toda la información. Aquí las preguntas circulares y las preguntas hipotéticas por parte del terapeuta son fundamentales, también como lo es la narrativa. Entonces, ¿qué sucede? El paciente índice o identificado, que es Marta y su esposo, entonces comienza no solamente a narrar el presente, ¿sí? Su presente y su contexto, cómo viven, ¿sí? Sino que después de esta narrativa de su presente y de su contexto actual, entonces viene la narrativa de su historia y de su pasado, porque necesitamos mirar qué continuidad hay entre ese pasado y el presente que están viviendo y su contexto. Entonces, esta parte es fundamental. La primera sección, por lo general, es más larga que las demás, ¿sí? Como le digo, la importancia de recoger una buena información que refute o corrobore la hipótesis inicial. Bueno, detrás entonces de un vidrio espejo unidireccional
está el resto del equipo. ¿Qué hace este resto del equipo atrás del vidrio unidireccional? Es precisamente apoyar la neutralidad del terapeuta, que es uno de los principios de la terapia sistémica de Milán. Neutralidad por parte del terapeuta. Las sesiones con Marta fueron 10 sesiones, y cada sesión se hacía por mes, es decir, una sesión por mes. Duró 10 meses para 10 sesiones. ¿Por qué las sesiones? Digamos, ¿por qué un tiempo tan largo entre cada sesión? Inclusive eso fue una pregunta de Marta. Realmente este tiempo largo entre cada sesión corresponde a que los cambios que se hagan en Marta van a, digamos, inevitablemente van a provocar unos cambios en su esposo, y a su vez su esposo con sus cambios va a provocar una reacción, unos cambios en Marta. Entonces, esta cadena de cambios, para que se desarrolle efectivamente, debe tener un tiempo prudencial. Por eso, en este tipo de terapias, cada intervalo de terapia es mensual. Entonces, como les dije, con Marta duramos 10 meses para 10 sesiones. El objetivo se cumplió. Y inclusive, digamos, de los puntos que utiliza el terapeuta es darle una connotación positiva al por qué tanto Marta como su esposo hacen o influyen en ese patrón circular del problema o del síntoma. O sea, una connotación positiva al por qué cada uno actúa como actúa, ¿sí? Y contribuye a ese patrón circular, en ese problema o en ese síntoma. Esta connotación positiva, paradójicamente nos lleva a pensar entonces que si hay una razón positiva para el comportamiento o problema identificado, entonces no habría que cambiar nada, porque se supone entonces que hay un porqué positivo. Esta connotación paradójica lleva precisamente a que el paciente índice y su esposo corroboren por ellos mismos que esta situación, aunque tenga una connotación, un porqué positivo, un porqué noble, está generando grandes consecuencias y molestias, ¿sí?, al interior de su relación y en ellos mismos, y que por ende debe ser cambiada. Entonces, esa aceptación de que esa situación, de que ese problema, de que esos síntomas están generando graves consecuencias, la hacen ellos mismos, a pesar de que el terapeuta indica una connotación positiva del por qué cada uno actúa así en este patrón circular del síntoma. Ellos entonces es como una estrategia provocativa de inducir a que ellos mismos corroboren y se concienticen de las consecuencias, ¿sí?, de ese síntoma o de ese problema, y de que debe ser cambiado. Entonces, como les indiqué, con Marta se cumplió el objetivo, ¿sí? Se modificaron estos modelos mentales, ¿sí? Y se llevó entonces a generar una tranquilidad y un cambio en donde se fortaleciera su relación marital, y donde se cambiaron unos modelos mentales de desconfianza, de autoestima, de inseguridad, por otros modelos mentales que son, bueno, totalmente opuestos, modelos de confianza, de buena autoestima, de seguridad en ella misma, y a través de la terapia sistémica de Milán se cumplió con el objetivo. Bueno, esto es todo por mi parte, les agradezco mucho su atención. Feliz tarde.